Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar completar la sesión. Este sería el capítulo 12 del libro de Piketty. Me sirve para practicar, básicamente, el resumir en poco tiempo este capítulo. Es el capítulo relacionado a la desigualdad mundial. Básicamente lo que trabaja es la desigualdad de los patrimonios y en dónde se invierte de manera internacional este dinero. Entonces, sobre eso va y sobre los últimos vertientes de la globalización financiera. Recordar que manejamos los datos generalmente de los ultra ricos, y vamos a tratar de identificar cómo ha evolucionado la desigualdad, en particular de los rendimientos de capital. Ahora bien, el rendimiento promedio es una característica que tiene como tres vertientes. Una es que entre mayor dinero tengas, mayor es el rendimiento. Dos, es que cuando tú tienes mucho dinero es más fácil tomar riesgos, y aun cuando las cosas no salen bien al principio, puedes ser paciente para disponer de reservas sin que esto provoque un daño en tu inversión. Generalmente está planteando un rendimiento del 6%, del 6 al 7%. Eh, básicamente, la única corrección posible natural sería que, que la economía creciera más que el capital. Es decir, si el capital pensábamos que crecía alrededor del 5%, tendría que la economía crecer, manejamos el 1 o 2%, tendría que crecer el 3 o el 4 para que no fuera tan rápido el crecimiento de la desigualdad y la acumulación de capital. Y bueno, y maneja la otra. Esta es una natural, que es a través del mercado, y la otra es a través de la intervención del Estado. Ahora, ¿cómo medimos estos datos? Una manera es a través de las clasificaciones de las revistas de Forbes, por ejemplo, Forbes, que tiene su clasificación de la gente más con más capital. Sin embargo, menciona que esta información es incompleta, ya que solamente maneja un porcentaje muy bajo de la riqueza, ¿no? Hay otros grandes capitalistas que no aparecen en las revistas, ¿no? Ahora bien, lo que podemos identificar de las revistas es que básicamente hay muy pocos ricos. Desde 1987, que empezaron las publicaciones de las revistas, hasta el 2012, que se publicó el libro, hay muy pocos ricos, y cada vez es mayor la riqueza, ¿no? Eso es básicamente la primera conclusión gráfica, y eso no ha cambiado mucho, ¿no? La otra es que la tasa de crecimiento de, de estas fortunas básicamente es del 6.8. Otra vez, entre más rico seas, entre más capital tengas, más alta es tu tasa de rendimiento. Entonces, esa es la razón por la cual la de los más ricos es de 6.8. Podemos observar también que el patrimonio, los más ricos, se va incrementando el patrimonio porcentual que tenemos de la riqueza, ¿no? Entre más rico, cada vez vas acumulando más. Y aunque tomemos una muestra de los de los ultra ricos, evidentemente esos también han ido incrementando su participación en la tenencia de capital. El otro método es a través de los informes mundiales sobre la fortuna que hacen ciertos bancos como el Credit Suisse o el Merrill Lynch, Allianz y este tipo de bancos. Y bueno, finalmente también tienen esta conclusión, ¿no? Que la milésima, o es decir, los ultra ricos, poseen el 20% de la riqueza total. El percentil superior, es decir, el 10%, posee casi el 80 o el 90% de la riqueza total, y la mitad inferior posee quizás el 5%, ¿no? Y bueno, y está todo lo demás que es, evidentemente no posee nada.
Bueno, hay una distinción que hace y que hace durante todo el libro, es que estas estimaciones son muy inciertas. No sabemos exactamente los datos ni correctos ni completos. Si hay datos en Francia, evidentemente en México hay nada, ¿no? No hay casi ningún dato, ¿no? Para todos estos estudios. Eh, y aquí habla también, empieza a manejar, que es la última parte del libro, eh, cómo corregir esta desigualdad, y empieza a vislumbrar que es a través de un impuesto progresivo sobre el capital a nivel mundial. Es a nivel mundial porque si solamente lo impone un país, evidentemente el capital tiene la posibilidad de desplazarse de ese país a otro país, ¿no? Entonces, por eso es importante que sea en conjunto. Los tipos de riquezas, hablamos de que hay herederos y hay empresarios, y distingue muy fácilmente con la mujer que es dueña de la fortuna de L'Oreal, de los cosméticos, que nunca ha trabajado y que su capital crece más que el de Bill Gates, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y suponiendo que él maneja a Bill Gates como el inventor y casi casi el creador de Microsoft y el creador de Internet y el creador, o sea, realmente lo menciona como un gran innovador, ¿no? Y aún así, no importa cómo adquieras tú el capital, de todas formas, crece, cuando tienes mucho capital, crece de igual manera, aunque lo adquieras a través de una herencia o lo adquieras a través de una innovación o ser un gran empresario. Maneja también los Walton de Walmart o Bill Gates o Steve Jobs, todos ellos, independientemente de cómo adquirieron su capital, su gran fortuna va creciendo sin hacer nada. Dice Bill Gates, sigue incrementando su fortuna aunque ya no trabaje, ¿no? Esa es una muestra clara. Y bueno, hay otro tipo de clasificación, que los empresarios puros, los herederos puros y los que heredaron una fortuna y que han trabajado para que crezca, ¿no? Esas son como las clasificaciones, que creo que va de la mano con variedades del capitalismo. De ahí plantea también esta jerarquía, plantea este dilema de que si es diferente cómo adquieras tu riqueza, ¿no? Eh, Realmente critica mucho Carlos Slim, dice que su riqueza es evidentemente corrupta, ¿no? Y a diferencia de Bill Gates, que es un empresario modelo y merecedor, ¿no? Independientemente de eso, lo que plantea, y es que hay riquezas que provienen de estas conexiones con el gobierno y la corrupción en todas las partes del mundo, y que es lo mismo, al final del día es necesario que a través de este impuesto se pueda corregir la desigualdad, y este impuesto tiene que gravar el capital, ¿no? Otra observación que haces sobre los fondos patrimoniales de las universidades, que en Estados Unidos las universidades tienen muchísimo dinero y lo tienen guardado en estos fondos, y estos fondos se invierten. Entre más tenga tu fondo, mayor es tu rendimiento. Y la característica o el estudio sobre estos fondos es porque estos fondos pues están evidentemente bien documentados y transparentes según la teoría, ¿no? En este caso, Harvard es el que tiene más dinero, y entonces como tiene más dinero, Harvard, Yale y Princeton, su fondo crece más que las universidades que tienen menos cantidad de dinero, ¿no? El rendimiento de Harvard es del 10, mientras que las otras universidades tienen menores rendimientos. Eh, Ahora sí que replica esta teoría de que entre más dinero tengas, más crece tu dinero. Y bueno, plantea algunos otros temas, pero básicamente sobre esto va el capítulo. Identifica que la inflación no tiene efectos tan negativos sobre las personas que tienen mucho dinero, porque efectivamente tienen instrumentos que les permite ajustarse y buscar inversiones que disminuyan el impacto de la inflación, mientras que las personas que no tienen recursos, pues evidentemente la inflación es un impuesto que es entre más pobres, más efectivo o más caro para las personas, ¿no? También concluye con esto de la inflación que
no plantea regresar a un patrón oro o a la inflación cero. En algunas ocasiones la inflación es positiva, pero que la mejor alternativa para reducir la desigualdad es el impuesto progresivo del capital, que lo va a manejar en la siguiente sección. De ahí se va, bueno, básicamente lo de los fondos. Existen muchos fondos en todo el mundo que aparentemente tienen mucho dinero. Sin embargo, él desmiente esta teoría porque y los fondos van invirtiendo en los diferentes países. Entonces dice, bueno, es preocupante que el fondo chino de pensiones invierta en Francia y se quiera quedar con las cosas. Dice que no es así. Básicamente los franceses tienen mucho más dinero que los inversionistas que llegan a Francia. Entonces, también su conclusión es muy fuerte porque aquí maneja, vamos a la conclusión, en respecto a esto de los fondos, que realmente no es como tan importante. Dice, bueno, son tan pobres los países ricos porque parece ser que los fondos manejan demasiado dinero y bueno, y la conclusión es que no, que realmente los países ricos tienen tanto dinero como los fondos. Inclusive llega a afirmar que los países ricos poseen en promedio una parte de los países pobres y no a la inversa, lo que en el fondo no es realmente sorprendente y que muchos de estos recursos de los países ricos están escondidos en paraísos fiscales o están escondidos de tal manera que no se registran, pero que finalmente no hay tal dificultad. Pero bueno, básicamente este es el capítulo 12. Muchas gracias. Voy a tratar de cerrar la sesión. A ver, detengo aquí y detengo aquí. Listo. Muchas gracias.